Bien, bueno, vamos a entonces continuar con el repaso que estábamos haciendo. La clase pasada hicimos un breve repaso de verbos y abuelo de pájaro, y hoy vamos a hacer un breve repaso también de los sustantivos. Así que entonces vamos a ir a nuestro manual y vamos a ver el sustantivo. Muy bien, el otro día estuvimos viendo verbos, hoy vamos a ver, hacer un repaso de lo que hemos dado desde primero eh, para ir eh, poniéndonos al día. El otro día dimos verbo, hoy vamos a ver el sustantivo. Los sustantivos en griego tienen caso, género y número, ¿no? Como en español tienen género y número, masculino, femenino, número, singular, plural. En griego tienen género, masculino, femenino y neutro. Hay tres géneros en griego, dos en español. Y número también, eh, singular, plural. Singular y plural. En griego koiné, en griego clásico, hay tres números, singular, plural y está el dual, aquello que con una sola palabra se designa dos cosas, ¿no? Pero ya para el griego koiné ya el dual había desaparecido, solamente el griego clásico tenemos el dual. Si leemos este, Homero, si leemos Platón, por ejemplo, ya si leemos Aristóteles, por ejemplo, ya Aristóteles ya es griego koiné, ya. Este, entonces, los sustantivos en griego tienen caso, género y número. El caso marca la función sintáctica dentro de una oración, ¿ah? Los casos habíamos visto en primer año, ¿no? Que son nominativo, genitivo, dativo, acusativo y el vocativo. El género se divide en masculino, femenino, neutro, eh, el número en singular y plural. El caso sirve para marcarnos la función del sustantivo dentro de la oración. Los casos son cinco, como recién veníamos diciendo. No, el nominativo, por lo general, marca el sujeto de la oración. Por ejemplo, el hombre. El genitivo, por lo general, casi siempre señala el posesivo, es decir, por ejemplo, del hombre, ¿ah? También puede señalar la separación o el origen. Ejemplo, Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En este versículo tenemos los dos genitivos, el posesivo, el pan de Dios, y el de origen, que descendió del cielo. Es de destacar que esta última función del caso genitivo que acabamos de ver en algunas gramáticas lo encontramos como caso ablativo. Hay algunas gramáticas, eh, sobre todo antiguas, donde ustedes no van a ver cinco casos, sino eh, ocho casos, porque van a ver, aparte de estos cinco que tenemos, van a ver el ablativo, el locativo y el instrumental. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? Nuestro profesor Hugo nos enseñó cinco casos y acá nos están enseñando ocho. ¿Qué pasó con esos otros tres? ¿Nos quedó debiendo tres casos? No. En realidad, eh, el, el caso ablativo, el locativo y el instrumental son casos distintos. Pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo perdieron su distinción morfológica. Antiguamente,
incluso antes del periodo clásico. Ya en el periodo clásico, antes del griego koiné, ya en el periodo clásico ya habían perdido esta forma. Entonces, eh, no se distinguen morfológicamente, no hay una letra, una vocal que los distinga. Entonces, si bien hay 8 casos desde su punto de vista eh, de la función sintáctica dentro de la oración, por su morfología, por su forma, hay 5. Por eso dice acá, es de destacar que esta última función del caso genitivo que acabamos de ver, en algunas gramáticas lo encontramos como caso ablativo. En el latín también tenemos el caso ablativo, el cual en realidad es un caso distinto del genitivo, pero con el paso del tiempo perdió su forma que lo distinguía y fue asimilado por el genitivo. Es de destacar que en el latín el caso ablativo mantuvo su distinción morfológica. O sea, en el latín sí hay una distinción morfológica, se distingue, es distinto el caso ablativo, pero en el griego no. El dativo, bueno, habíamos visto nominativo, genitivo, vamos a ver el dativo. Su función principal es señalar el complemento indirecto, ¿no? En la mayoría de los casos. Ejemplo, Dios da el pan al hombre. Entonces, Dios es el sujeto, da es el verbo, el pan es el complemento directo del verbo, o u objeto directo, como también se le dice, y al hombre es el complemento indirecto. Entonces, si esto estuviera en griego, Dios estaría en caso nominativo, bueno, pues tendríamos el verbo y pan sería en un caso acusativo, ¿verdad? Porque sería el complemento directo, y al hombre estaría en el caso dativo, complemento indirecto, ¿ah? Entonces, Dios da el pan al hombre o Dios da el pan para el hombre. Al igual que el genitivo, el dativo también puede cumplir la función de instrumental. Ejemplo, lo mató con una piedra, ¿ah? O locativo, estaba en la ciudad, ¿ah? Entonces, existen estos dos casos también, el instrumental y el locativo. Pero al igual que con el ablativo, se perdió su morfología, su distinción morfológica se perdió. Por eso es que en algunas gramáticas el alumno se encontrará con la sorpresa de que en vez de presentar 5 casos, aparecerán 8, ¿no? Como ya lo veníamos explicando. Y después tenemos el caso acusativo, que señala el complemento directo. Dios bendice al hombre o veo al hombre. Es el complemento directo u objeto directo, del verbo. Y por último tenemos el vocativo para invocar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús andaba predicando, la gente le decía, Jesús o hijo de David, en caso vocativo, porque está evocando a esa persona. O cuando iba pasando, por ejemplo, el profeta Elías, la gente, Elías, tal cosa. Entonces, eso está en caso vocativo, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, yo acabo de nombrar a Elías y muchos dirán, bueno, pero Elías está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, lo cual es cierto, pero no nos olvidemos que también hay una traducción al griego, que es la Septuaginta, ¿no? Una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, que se hizo ya por el 200 y algo antes de Cristo, ¿no? Muy bien. Cada caso tiene una terminación distinta, lo que no sucede en español. Esto lo explicamos en primer año.
En español nosotros decimos silla y no importa si yo digo la silla es blanca o si digo quiero un almohadón para la silla o lo que sea, siempre va a ser silla. Sin embargo, en griego sabemos que no, al igual que en latín, ¿no? Son sustantivos que declinan. Cada caso tiene una terminación distinta. A estas terminaciones se le llama declinación. Y en griego existen tres declinaciones. Nosotros ya hemos visto ya las tres. En primer año se da primera y segunda declinación, pero ya en segundo año, el año pasado vimos tercera declinación. ¿Ah? La primera es la de aquellas palabras o temas que terminan en A, en alfa. La segunda es la de los temas terminados en O. Y la tercera, la de las palabras que terminan en consonante o vocal distinta, de A u O. El tema es la parte que no varía en una palabra. La terminación variable se llama desinencia. Y después pasamos a ver la primera declinación, que esto lo vimos en primer año. La mayoría de las palabras de la primera declinación pertenecen al género femenino. No existen sustantivos neutros en la primera declinación. La primera declinación son todas femeninas. No existen sustantivos neutros, ¿no? La mayoría de las palabras son femeninas, aunque vamos a ver que hay algunas masculinas, ¿eh? Pero no existe el neutro. Paradigma de la primera declinación. Por ejemplo, tenemos aletheia. Entonces, en nominativo singular tenemos G aletheia, eh, tes aletheias, te aletheia, el dativo. Notemos que el dativo, esto tal vez estén olvidados, pero dijimos hace 2 años, cuando vimos la primera declinación, que si nos fijamos bien, tiene una iota suscrita debajo, ¿no? El dativo singular tiene una iota suscrita. Cada vez dice T, el artículo T, y hay una iota suscrita que, bueno, no se ve muy bien porque es muy chiquita. Y aletheia tiene acá su iota suscrita, una iota debajo, ¿no? Que no se pronuncia, ¿no? Después tenemos el acusativo, ten aletheian, y el vocativo aletheia, que es igual al nominativo. Esto es en los singulares. Aletheia es verdad, ¿no? Ah, y después tenemos nominativo. Hay aletheiai, que son las verdades. Ton aletheion, el genitivo plural. Genitivo plural tiene la particularidad de que en las tres declinaciones es igual. On. El genitivo plural, no el singular. Genitivo plural en las tres declinaciones, primera, segunda y tercera, tiene la terminación on. El artículo es ton, ton aletheion. El dativo plural es tai aletheias, aletheias. Otra vez tenemos la iota, aunque en este caso no es la iota suscrita, ¿eh? Pero está la presencia de la iota ahí. Y después tenemos el acusativo, lo que la mayoría de las palabras representa el complemento directo, el acusativo plural, tas aletheias, y el vocativo aletheia. En la primera declinación existen sustantivos, también llamados nombres, cuando en alguna gramática ven nombre, quiere decir un sustantivo, también llamados nombres, que sustituyen la alfa por una eta, pero eso solamente en el singular. Tal es el caso de Zoe, por ejemplo, vida. Ah, acá tenemos que en vez de una alfa,
termina en una eta, ¿ah? Pero es también de la primera declinación. Entonces tenemos zoe, zoes, zoe, zoen, zoe, ¿ah? Esto solamente en singular. En el plural es igual. Existe además otra posibilidad que se puede dar en la primera declinación, y es que el nominativo termine en alfa y el genitivo y dativo singular en eta. Esto se da cuando alfa no está precedida por iota, rho ni épsilon. El plural se mantiene incambiado. Tal es el caso de doxa, opinión. El alumno podrá observar que alfa no está precedida por ninguna de las tres letras. Acá tendría que corregir, no es A sino alfa, por ninguna de las tres letras que he mencionado. Es decir, ni por iota, ni por rho, ni por épsilon. Entonces acá tenemos doxa, doxes. O sea, el nominativo termina en alfa, pero genitivo y dativo en eta. Las tres posibilidades que se pueden dar con sustantivos femeninos de la primera declinación son nominativo en alfa, genitivo alfa sigma, también nominativo en alfa, genitivo eta sigma, nominativo en eta, genitivo en eta sigma. Y ahora vamos a ver sustantivos masculinos de la primera declinación. Son pocos, porque la mayoría de los sustantivos de la primera declinación son femeninos, pero hay también masculinos. Algunos pocos sustantivos de la primera declinación son masculinos. El nominativo en estos sustantivos terminan en as o en es, y el genitivo terminan en ou. Las demás terminaciones permanecen incambiadas. Los artículos, en cambio, son los masculinos. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es profetés. ¿Ah? Profetés, el profeta. Notemos que acá dice que los artículos son masculinos. Nosotros veíamos, por ejemplo, vimos hace unos segundos, G aletheia. G es la, o sea, artículo femenino, la verdad. G aletheia. Pero en cambio acá no podemos decir G profetés. No podemos decir la eh, profeta, es el profeta, es masculino. Entonces vamos, en vez de la G, vamos a decir O, artículo masculino. ¿Ah? Tal vez estemos un poco olvidados de los artículos. ¿Ah? Va a ir con un artículo masculino. Eh, o profetés, cuyo genitivo es profetú, profetú, eh, eh, terminación genitivo, omicron, ypsilon. También macetés, que es discípulo, macetés, discípulo. Estos sustantivos masculinos de la primera declinación generalmente están relacionados con profesiones u oficios. Note que profeta, por ejemplo, es un oficio o un ministerio. Los diccionarios griego-español nos facilitan la tarea, pues presentan la palabra en el nominativo singular y la terminación del genitivo. Esto lo vimos en primer año. ¿Ah? Cuando nosotros buscamos en el diccionario nos da el sustantivo y nos da la terminación del genitivo para saber si es de la primera, segunda o tercera declinación, y nos da el artículo para saber si esa palabra es femenina o masculina, ¿ah? O neutro. Además, muestran el artículo para saber si el sustantivo es masculino, femenino o neutro. A continuación se presentan algunas palabras de la primera declinación. Ya tenemos unas cuantas palabras de la primera declinación. Tenemos cardia, que es corazón; agape, que es amor; gémera, que es día;
Notemos que gémera está con espíritu rudo. No decimos hémera, sino gémera. Es día. Jará es gozo. E Irene es paz. Macetés, que recién habíamos visto, es discípulo. ¿Ah? Macetés. Parabolé, parábola. Sinagogué, sinagoga. Jora, hora. Sofía es sabiduría. Basileia, reino. Notemos que terminan en alfa o en eta, ¿verdad? ¿Ah? Sofía, Basileia, reino. Kefalee, cabeza. ¿Ah? De ahí viene el nombre. Por ejemplo, cuando alguien tiene dolor de cabeza, dice, tiene una cefalea. Eclesía, palabra muy conocida, iglesia o asamblea. ¿No? Eh, si en el griego clásico es asamblea donde votaban, este, por ejemplo, en Atenas votaban si iban a ir a, a pelear contra Esparta, por ejemplo, ¿no? La eclesía. ¿No? Pues el Nuevo Testamento, la palabra iglesia va a tomar, la palabra eclesía va a tomar un nuevo sentido, el Señor le va a dar un nuevo sentido. Jamartía es pecado, notemos también que es con espíritu rudo. ¿Ah? Glosa es lengua, zoe vida. ¿Ah? Ahora está muy de moda esa. Muchos le ponen a sus hijos Zoe, que es vida. Es muy bonito ese nombre, Zoe, vida. Muy bien. Y ahora vamos a ver la segunda declinación. La segunda declinación incluye sustantivos y adjetivos con nominativo singular terminados en os. ¿Ah? El nominativo singular termina en os. Se presenta su paradigma en femenino, masculino y neutro. En la primera declinación, recordemos que eran palabras en femenino o masculino, algunas pocas en masculino. Pero en este caso tenemos los tres géneros. En la segunda declinación tenemos femenino, masculino y neutro. Entonces, tenemos, por ejemplo, logos, que es palabra, discurso. ¿Ah? Si recordamos Juan 1.1, en arge, en logos, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿Ah? Paradigma de logos o logos, logu, el genitivo, notemos que el genitivo es o u, ¿ah? O u igual al genitivo de la primera declinación, pero de los masculinos. ¿Ah? Si vemos los masculinos, están que hemos visto recién, ahí está. También vamos a ver que tienen un genitivo o u acá. Que vimos recién, algunos pocos sustantivos de la primera declinación son masculinos. El nominativo es a, sigma o eta sigma y el genitivo o u, ¿ah? Porque son masculinos. Y acá tenemos la segunda declinación en masculino. El genitivo es o u, ¿ah? Los genitivos son todos distintos en las tres declinaciones, primera, segunda y tercera. Los genitivos son los que distinguen. Hay algunas palabras que son confusas.
que uno las puede ver y decir, esta es de la primera declinación, por ejemplo, porque termina en A y de repente no es de la primera, es de la tercera. Entonces, ¿cómo saber si es primera, segunda o tercera? Por el genitivo. Por eso que los diccionarios nos trae un sustantivo y nos trae la terminación del genitivo. ¿Ah? El que lee un diccionario eh, en griego y no ha tomado ningún curso de griego, no entiende por qué están esas letritas ahí. Dice, ¿qué querrá decir estas letritas? Lee logos, por ejemplo, lee logos, la definición de logos, y al lado ve O-U. Y dice, ¿por qué estarán estas letritas acá? ¿Quién sabe? Pero aquel que ha tomado curso de griego sabe que ese O-U le está indicando que ese es el genitivo, entonces solo puede ser de la segunda declinación. No va a ser ni de la primera ni de la tercera, porque eh, el- los genitivos son distintos en cada una de las tres declinaciones. ¿Ya? Entonces, los buenos diccionarios nos dan la terminación de los genitivos singular, genitivo singular. ¿Ya? El dativo tenemos también la iota suscrita, como en la primera declinación también teníamos iota suscrita, pero en este caso eh, con omega. ¿Ah? Tenemos to logo con iota suscrita también, el acusativo ton logon y el vocativo logue. Después tenemos el plural, nominativo, hoi logoi, el genitivo, y dijimos, hace un ratito dijimos que los genitivos genitivo plural solamente, son iguales, las terminaciones son iguales en las tres declinaciones, los genitivos plurales. ¿Ah? El dativo plural, tois, logois. También está la iota, aunque no, en este caso no iota suscrita, pero sí está la presencia de la iota en el dativo plural, acusativo tus, logus y el vocativo logoi. ¿Ya? Esto es en el segunda declinación masculino. Segunda declinación masculino. A continuación se presenta el paradigma del sustantivo neutro. En español se carece de neutro, por eso tal vez parecerá raro al estudiante tal forma. ¿Ah? Este es el neutro, cuando no es ni masculino ni femenino. Por ejemplo, obra. Nosotros en español, obra es femenino, porque decimos la obra, pero sin embargo, en griego es neutro. Entonces, el artículo también será distinto. En vez de ho, va a ser to, to ergon, nominativo, genitivo tu ergu. ¿No? Dativo, también tenemos la iota suscrita, ¿no? Que esto es igual al masculino, no hay diferencia. Acusativo, to ergon. Y después pasamos a los plurales, nominativo ta erga, ¿no? Ta erga, esto es en neutro. Las obras, ¿no? Las obras. Genitivo es igual, lo demás es igual. Ajá. Observe que en la declinación de género neutro las terminaciones en los casos nominativo, acusativo y vocativo son iguales. Y acá eh, tenemos que corregir acá, dice paradigma en femenino, masculino
y neutro. Acá sería masculino y neutro. Femenino es primera declinación. Muy bien. Y después pasamos a la tercera declinación. La tercera declinación se compone de sustantivos cuyo tema termina en consonante o vocal distinta de A u O. Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos, tal como se muestra en la tabla, pero también neutros. El sustantivo espíritu, por ejemplo, o neuma, aparece en género neutro, pues no es ni masculino ni femenino. En español, al no tener ese género, aunque el feminismo radical y la ideología de género insiste en crear un nuevo género neutro llamado todes, pero eso es una... nosotros, la Real Academia Española no lo reconoce, ¿no? La palabra espíritu figura en género masculino, ¿no? Palabra espíritu en género masculino en español, pero en griego es neutro. Entonces, las terminaciones de masculino-femenino, tanto masculino como femenino, terminan en sigma, omicron sigma, dativo iota, acusativo alfa, evocativo sigma. ¿Ah? En singular, en plural, eta sigma, omicron ni, no, omicron no, omega ni, sigma iota, alfa sigma, eta sigma. Esto es en femenino masculino. Ahora, en neutro, ¿ah? El nominativo es igual, genitivo omicron sigma, dativo iota, nominativo plural va a ser alfa, genitivo on con omega, ni, como dijimos, genitivo plural en las tres declinaciones igual, dativo sigma iota, la ni acá está por sí cuando la otra palabra comienza con una vocal, se pone una ni. Acusativo alfa, vocativo alfa. Si observa las desinencias, verá que algunas de ellas están compuestas por consonantes. Esta es la gran diferencia entre la primera, segunda y la tercera declinación. Eso, la tercera declinación tiene una complejidad mayor que la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en la primera y la segunda declinación, no teníamos este fenómeno, pues todas las desinencias comenzaban con vocal. Así pues, no se producía ningún problema, pues el encuentro de una consonante con una vocal no produce ningún fenómeno que cause problema. Pero la tercera declinación es la más compleja de las tres, pues al producirse el encuentro de dos consonantes puede causar cambios importantes. Lamentablemente, esas posibilidades son muchas. Entonces, si nosotros vemos la, la desinencia, la terminación, acá es una sigma. Entonces, si el tema termina en una consonante, se encuentran dos consonantes. En los otros casos, o sea, en las otras declinaciones, no. Porque, por ejemplo, teníamos as, os, o sea, hay una vocal. Entonces no se producía ese encuentro de dos consonantes, pero en la tercera declinación no existe una vocal. En el caso nominativo, por ejemplo, caso genitivo sí, acá no hay problema, solamente en nominativo y en vocativo. ¿Ah? Acá tampoco hay ningún problema porque tenemos, bueno, acá sí, eh, en estos casos se encuentra
una consonante con otra consonante. Entonces existe ese chisporroteo, ¿no? Ese chisporroteo. Y eso es lo que va a causar la complejidad de la tercera declinación. Un ejemplo es en los temas que terminan en consonantes dentales. En el capítulo 1 decíamos que las consonantes dentales son la delta, la tau y la zeta. El tema es lo que queda luego de quitar la desinencia del genitivo. O sea, ¿cómo sabemos el tema? ¿Cuál es el tema? Le quitamos la desinencia al genitivo. Genitivo. Por eso el genitivo es fundamental para la gramática. Eh, Entonces nosotros, ¿cómo conocemos el tema? Le quitamos al genitivo, le quitamos la desinencia y ahí nos queda el tema. En este caso es el encuentro de una consonante eh, dental con la sigma de la disinencia. En el encuentro de sigma con una dental, esta consonante dental se cae. Tenemos el ejemplo de país. Y acá tenemos, esto es niño, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la palabra pedagogo, país, paidos. ¿Ah? Se acostumbra enunciar un sustantivo en nominativo y en genitivo para poder saber de qué declinación es. Entonces, país, paidos. En los sustantivos se pone no solo en caso nominativo, sino también en genitivo singular. Esto se hace para saber si el sustantivo es de la primera, segunda o tercera declinación, pues el genitivo singular es el único caso que es propio de cada declinación y no se repite. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos país, pero el, el tema, ¿cómo sabemos cuál es el tema? Vamos al genitivo. Entonces, al genitivo le sacamos la desinencia. La desinencia es os. Entonces nos damos cuenta que el tema es país. ¿Ah? Entonces, país es el tema. Entonces, acá en el nominativo tendría que ser país, pero se produce el encuentro de esa dental, esa delta, más la sigma. Entonces, en ese caso, existe una pérdida de la dental se cae. ¿Ah? Entonces, notemos que en el nominativo la dental desaparece. En los otros casos, tanto genitivo, dativo como acusativo, la dental permanece. ¿Por qué? Porque no hay ningún chisporroteo, ningún problema, porque eh, la desinencia es una vocal, pero en nominativo y en vocativo, como la desinencia es una consonante, una sigma, entonces se produce el encuentro de la delta y la sigma, entonces la delta se cae, entonces queda país, paidos, paidí, paida, país. El plural no va a tener problema, ¿no? Paidés, paidón, acá sí se cae también la delta porque l- la desinencia es sigma y iota, entonces acá también se va a caer la dental. En los demás no va a haber problema. Muy bien. Como se podrá notar, el problema solamente se da en los casos en que la desinencia comienza con sigma. Este encuentro de la sigma con la dental producirá esos cambios que hacen que la tercera declinación tenga esa complejidad. Otro ejemplo es neum, espíritu, en género neutro. Como ya hemos visto, para saber el tema, le quitamos la desinencia del genitivo singular y lo que queda es el tema. En este caso, nos damos cuenta que el tema es neumat, termina en una tau, por lo que nos damos cuenta que también termina en una consonante dental, ¿no? Entonces,
¿Cómo sabemos el tema? Le sacamos la desinencia, entonces nos damos cuenta que el tema es neumat, neumat. Y entonces acá se produce, se tendría que producir el encuentro de la tau y la sigma. Y en este caso no solamente se cae la dental, sino que incluso se cae la desinencia. Notemos el cambio radical que se produce, ¿no? En la anterior veíamos que quedaba pais, o sea que se conservaba la desinencia denominativo. En este caso ni siquiera eso queda. Y es género neutro, ¿no? Neuma, neuma es espíritu, aire, viento. Neumatos, neumati, neuma, neuma. Plural, neumata, neumatón. Aquí está lo que decíamos que el genitivo plural siempre es el mismo en las tres desinencias. Neuma sí, acá también desaparece la dental, ¿no? Porque se encuentra en el dativo plural, se encuentra con la sigma, ¿no? A continuación presentamos otra situación que se puede dar. Se trata de la declinación de pater, que es padre. El tema, al sacarle la desinencia de genitivo, nos damos cuenta que es patr, ¿no? Sacamos acá la desinencia y acá nos encontramos con el tema, que es patr. Entonces, acá también se produce, se va a caer esta ro, o sea, se va a interponer entre la tau y la ro una épsilon, ¿no? Pater, patros, patri, patera, pater. Acá no va a haber problema más que en el dativo plural porque se encuentra con la sigma. Entonces, acá también se va a interponer una alfa. Existen otras muchas formas similares a esta con otros tipos de consonante, ¿ah? Que eh, si da el tiempo lo veremos más adelante. Muy bien, vamos a dejar por acá entonces la clase. Vamos a orar. ¿Puedes orar para despedirnos, Mónica? Amén. Padre Santo, bendito Dios, gracias te damos por una clase más que hemos tenido de griego. Hemos aprendido, Señor, estos temas que ya hemos tenido en otros cursos, en otros años, Señor, un repaso, Señor, para poder refrescar nuestros conocimientos y poder ir de lleno al nuevo año, Señor, para aprender nuevamente cosas nuevas, Señor, que nos quedan por aprender. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas, por este tiempo. Y bendice a nuestro profesor, Señor, bendice su vida, nuestros compañeros, mi vida, Señor. Y gracias por este curso tan lindo, Señor, por aprender cosas, sobre todo sobre tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, acompáñanos como hasta este momento, en todo, en el nombre de Jesús. Nos disponemos a regresar, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos y en tu presencia, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios mediante, nos vemos próximo martes con la bendición de Dios. Amén. Bendiciones. Bendiciones.